Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, un beso a todos, éxitos en esta jornada. Muchas Marisa, gracias. hermoso Hola, verte, Luis. Sergio. Hola, hola Silvia, un gusto. Hola Silvia, Tomás. Hola, ¿cómo todos, están? amigos. Marisa. Hola, Jenny. Encantada de verte otra vez. A Marisa. Aquí para escucharte. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra verlos. Beatriz, Aldo, Fabián, a todos, Sergio, María Antonia, un abrazo desde Colombia. Un Un abrazo. abrazo, para ti. Franci. Bueno, que todo salga bien, Franci. bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Hola Silvia. Hola, Hola Tomás. Fabián, ¿cómo estás? ¿En tu tiempo? Hola, bien, ¿usted cómo está? Bien, bien. Ahí fue te hablar. Hola, Hola, buenas hola, ¿cómo tardes. están? Bien, Hola. ¿y usted? Bien. Bien, gracias. Bien, vamos a dar unos minutos para que la gente termine de conectarse. Hola Tomás. Hola, hola, tardes. ¿cómo están? Hola Marisa, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo está ahí ese bello pueblo? Sí, tan Bien, bello, bien. ¿no? Bien, bien, bello, bello. Bien. Jenny querida, Fabián querido, ¿cómo están? Silvia querida, ¿cómo está? Bien, Tomás, ¿y tú? Qué bueno, bien, bien. Bueno. Y don Sergio, el querido Sergio, ¿ah? Aquí estamos, en una nueva jornada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Cariño de Honduras. Mireida, aquí te estoy viendo. ¿Qué tal, cariño? Un placer. Tanto tiempo. Muy tiempo. Buenas noches, Maricruz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Maricruz. Maricruz, ¿cómo están esas vacaciones, querida Maricruz? Hola, ¿qué tal, Hola, Tomás? hola. Sergio, Silvia, Antonia, todos. Te Beatriz. extrañamos. Bienvenida, Marisa. Hombre, Jenny, ¿qué tal? ¿Lindas vacaciones? Mira, las vacaciones se acabaron ya, lamentablemente. Aquí estoy incorporadísima con un septiembre muy intenso. Me Seguro. imagino. Te extrañamos. Pero sí. Pero recuperada. Qué bueno, eso es lo importante. Fantástico. Eso es lo Sí, importante. exacto. Sí. Las vacaciones van bien, son necesarias. Son necesarias, hay que recuperarse totalmente, porque si no, para volver a empezar es difícil. O sea Para que, el bien. bienestar emocional. Me alegro mucho de ver aquí a Marisa. Sí. Maricruz, encantadísima de Marisa. verte. No nos habíamos visto desde hacía muchas No, desde hace tiempo, sí. vacaciones. Entonces, bueno, Me sobre alegra. todo de caras conocidas, es estupendo. Sí, yo no soy conocida acá, así que los saludo a todos. Soy de Rosario, Argentina, maestra hospitalaria de la escuela 1391. Veo que todos se conocen, por eso me presento. Bueno, un gusto estar en esta charla, en esta capacitación. Así Un que gusto para mucho nosotros, gusto a todos. Marcela, que estés con Un gusto, nosotros. Marcela. Muchas gracias. Gracias. Bien. Vamos a comenzar. Buenas tardes, me presento. Soy Beatriz Arias, profesora del Colegio Hospitalario Casa Abierta Coaniquem y coordinadora del programa de capacitación en pedagogía hospitalaria. Es muy grato para mí darles la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan desde distintos lugares de Chile, Latinoamérica y Europa, tales como Argentina, Perú, Colombia, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México, Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, España y Suiza.
Este es nuestro quinto seminario virtual sobre pedagogía hospitalaria, el cual lleva como nombre Educación para el desarrollo de competencias emocionales. Les voy a compartir. Antes de comenzar, me gustaría solicitar que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación, con el fin de no provocar interferencias. Además, comentarles que la reunión está siendo grabada con el fin de poder compartirla posteriormente a través del canal de YouTube de Coaniquem. Al final de las presentaciones dejaremos una ronda de preguntas, por la que pueden ir dejándolas en el chat. Y para una mejor visualización, recomendamos que al momento de las presentaciones cambien a vista de hablante y en los otros momentos seleccionen vista de galería. Rafael Vizquerra define las competencias emocionales como competencias básicas para la vida que necesitamos aprender y desarrollar. Dentro de las muchas cosas que han quedado a la vista con la pandemia a la que nos hemos visto todos y todas enfrentados, es que como sociedad aún no somos capaces de gestionar y comprender nuestras emociones para nuestro propio bienestar y el de otros. De esta forma, la educación emocional ha ido tomando el lugar que siempre le ha correspondido en los distintos espacios de intervención educativa. Decidimos elegir el tema de este seminario como un aporte para la formación en educación emocional, así como también para relevar su importancia, la que a mi parecer debiera estar incluida desde los primeros años de formación escolar, a la par con el aprendizaje de la lectura, escritura, las matemáticas y otras áreas de aprendizaje. A continuación, los voy a dejar con Marisa Fernández Arranz, quien nos acompaña desde España. Ella es, dentro de otras cosas, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, posgraduada especialista en perturbaciones del lenguaje y de la audición por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduada en Intervención en Situaciones de Conflictos en la Institución Educativa por la IL3V, máster en Educación Emocional y Bienestar por la Universidad de Barcelona, profesora asociada del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación MIDE de la Universidad de Barcelona, y profesora de las asignaturas relacionadas con el ámbito de la educación para la salud, así como tutoración de prácticas externas, trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster. Buenas tardes vosotros, y aquí son noches, pero vosotros sois tardes. Os agradezco sinceramente a todo el equipo haberme invitado en este tema que considero tan importante y que dedico muchas horas del día. Os voy a compartir la pantalla, que es el Power. A ver. Espero que se vea bien. ¿Sí? Vale, educación emocional es el tema del cual os voy a hablar. Es educación para el desarrollo de competencias emocionales. Como ha dicho, soy de la Universidad de Barcelona y pasamos primero con diferentes interrogantes que os quiero iniciar con ellos. A ver, las personas a las que atendemos ¿están preparadas realmente para afrontar las situaciones que están viviendo? ¿Están realmente preparados? Nosotros y nosotras estamos preparados y preparadas para ayudar y dar herramientas para estas personas, para que puedan salir y ojalá salir reforzadas. ¿Realmente estamos preparados para, en esta ayuda, no lesionarnos? ¿No salir quemadas y quemados? ¿Tenemos bienestar? ¿Somos felices? Ahí las dejo, con esta música. Ahí las dejo estas preguntas, ¿de acuerdo? Yo primero, cuando inicio cualquier sesión de este tipo, inicio hoy no, pero sí que os diré que inicio con una actividad que es ¿cuántas emociones podemos nombrar? No lo haremos, ¿eh? Pero normalmente, cuando inicio con esta actividad, suelen salir individualmente, unas 8, máximo 20 y algo. Si tenemos en cuenta que hay unas 500 vocablos de emociones y fenómenos afectivos, realmente vemos que tenemos una carencia importante de
de capacidad de nombrar emociones. ¿Qué significa esto? Que cuando queremos nombrar algo de cómo nos sentimos, no somos capaces. Y si no somos capaces de nombrar, difícilmente sabremos cómo gestionar, ¿no? Este es como primer punto. Y además, cuando también pregunto si las emociones que han escrito son agradables o desagradables, ¿en qué número? Normalmente hay un número mayor de emociones desagradables. Y esto es así realmente también a nivel general en la nomenclatura de emociones. No vamos a entrar aquí porque sería un tema, en todo caso después podemos entrar en el coloquio, pero no vamos a entrar aquí el porqué de esto. Pero realmente la emoción y razón siempre ha estado, incluso hoy en día, reñido. Es decir, ¿qué es la razón o la emoción? Normalmente, tradicionalmente, lo que pasa es que tiene más peso la razón. Las emociones siempre han quedado de una manera difusas, incluso molestaban y molestan. Es decir, razona, deja de sentir tanto y razona más para lo que estás haciendo. Tenemos la suerte de que los neurocientíficos, como puede ser Mora y como puede ser Deluxe, Damasio, Davidson, nos están hablando de que cognición y emoción van de la mano. Y si van de la mano, hemos de darle tanta importancia a una como a otra, indudablemente. Claro, antiguamente, un poco enlazando con lo que decía también Beatriz, la inteligencia clásica nos habla de una única inteligencia, de una estable inteligencia, de una cuantificable inteligencia. Esta inteligencia está basada sobre todo en el lenguaje y las matemáticas, en la lógica, y siempre parecía que si tenías más inteligencia a nivel de CI clásica, esto producía unas posibilidades mayores en el estudio y en el trabajo. Igualmente, a la par, la educación tradicional, ahora estamos cambiando, ahora se está cambiando, pero no tanto como desearíamos. Tiene mayor importancia los contenidos cognitivos y a mayor rendimiento en educación, mayor éxito profesional. Pero esto, vemos que esta escala que va subiendo no es del todo así, porque se olvidan otras variables que inciden muchísimo. No siempre a mayor rendimiento hay un éxito profesional y sobre todo vital, y no es cierto que una inteligencia clásica, el CI, nos dé prediga unas posibilidades de éxito en el estudio y en el trabajo. No es cierto, por esto este interrogante. Esto favoreció que Edgar Gardner propusiera en el 83 las inteligencias múltiples, cultivables, diversas. No incidiré. Sabéis que son 8 inteligencias que se pueden cultivar y esto es muy importante. No son estables, son cultivables. 2 de ellas, la inteligencia personal y la inteligencia intrapersonal, según Goleman, que más adelante lo veremos, confirman, van a dar la inteligencia emocional. Que tampoco nos vamos a meter demasiado, pero aquí vemos inteligencia emocional. Iniciaron a estudiarla, a darle nombre, Salovey y Mayer. Lo que pasa es que en el 90, lo que pasa es que no tuvo demasiada resonancia, pero sí con Goleman en el 95, porque era periodista y le dio en su libro Inteligencia Emocional, le dio todo un peso que llegó a ser un bestseller y hoy en día incluso tiene muchísima importancia. Para Goleman, la inteligencia emocional, lo tenemos aquí, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones con los demás y con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Ahí lo dejamos, inteligencia emocional. La inteligencia emocional, hay muchísimas evidencias empíricas, yo solamente pongo estas, de estos autores, que nos están diciendo que correlacionan positivamente con la cantidad y calidad de relaciones, con el apoyo social y la empatía, esto tan importante cuando hay unas situaciones de crisis. Utilización de estrategias de afrontamiento más adaptativas ante los problemas, ante el estrés,
ante la frustración, mayor rendimiento académico, mayor autoestima, mayores comportamientos prosociales, la importancia luego la veremos después, satisfacción con la vida y el bienestar. Es decir, todo esto marca que la inteligencia emocional es muy, muy importante. De todas formas, correlaciona negativamente con ansiedad, con depresión, con rumiación, con estrategias de evitación, con impulsividad, con comportamientos disruptivos, agresivos o violentos. Es decir, la inteligencia emocional tiene tanta importancia en el espacio vital de cada persona que le hemos de dar la importancia que merece. La inteligencia emocional ha dado pie a trabajar las competencias emocionales. Las competencias emocionales están basadas en la inteligencia emocional, lo que pasa es que se añaden bastantes teóricas diferentes, bastantes más. Las competencias emocionales vienen dadas actualmente, cuando se habla de educación, hablamos de competencias, no tanto de contenidos. Las competencias emocionales vienen definidas por Vizquerra y Pérez como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes, es decir, el ser, el estar, el saber estar, el saber ser, el saber hacer, etcétera, etcétera, necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Voy rápida, ¿eh? Mirando esto, entendemos la educación a partir de todos estos cambios que estamos visualizando ahora. Entendemos la educación como una educación integral, como una educación que desarrolla a la persona para obtener bienestar y para obtener una buena convivencia. También vemos una educación que previene posibilidades de mal desarrollo, digamos, de ir en contra de estos desarrollos. Y también una educación que dé respuesta a las necesidades sociales, es decir, a bajar la ansiedad, a bajar la depresión, importantísimo hoy en día, ¿no? Incluso, bueno, cuando hay una situación de crisis de pandemia, cuando hay una situación de crisis de enfermedad, ¿no? Y también a la vez dar mejor y más bienestar, ¿de acuerdo? Entonces la educación emocional forma parte de este engranaje educativo y según Vizquerra os lo nombro mucho porque es realmente una persona que ha estudiado muchísimo y que ha hecho grandes aportaciones a la educación emocional. Vizquerra nos habla de que es un proceso educativo continuo y permanente, es decir, no acaba, ha de estar siempre, que pretende potenciar el desarrollo emocional como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con el propósito de capacitarla para la vida. Es decir, esto de capacitar para la vida, ¿no? No solamente adquirir conocimientos cognitivos, sino capacitar para la vida, para esta vida que la incertidumbre está continuadamente, y más ahora, ¿no? Que estamos viviendo en esta pandemia. Y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. De acuerdo, el objetivo de la educación emocional es el desarrollo de las competencias emocionales. Importante esto que voy a decir ahora, de manera intencional, planificada, sistemática y efectiva. ¿Qué significa esto? Que debemos elaborar unos programas de forma intencional, sistemáticamente, de acuerdo a todo un contenido teórico, que ahora en todo caso lo veremos, ¿eh? La buena noticia, que las competencias emocionales tienen una gran posibilidad de cambio si se trabajan. Os voy a presentar el modelo pentagonal de las competencias emocionales del GROP. El GROP es el grupo de investigación en orientación psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, del MIDE, al cual pertenecemos tanto Maricruz como yo. Hablan de 5 competencias: consciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Están desarrolladas en subcompetencias. Por ejemplo, conciencia emocional se basa en
tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones del otro. Y además, os lo diré, esperad, dar nombre a las emociones que vemos que nos faltan, lo hemos visto antes, ¿no? Y además tomar conciencia de la interacción que hay entre emoción, pensamiento, cognición y comportamiento. Os voy a poner un ejemplo antes de pasar a la siguiente competencia, que es cómo trabajo yo esta conciencia emocional. Veamos que los componentes de la emoción, no sé si los conocéis, son tres: neurofisiológico, comportamental y cognitivo. El neurofisiológico, por ejemplo, cuando os voy a poner un ejemplo a nivel de emoción básica, que puede ser el miedo, ¿eh? El miedo, ¿qué pasa con las respuestas involuntarias del miedo? Pues que hay taquicardia, que hay cambios en la presión sanguínea, que hay una respiración más acelerada, que digamos, la energía va sobre todo a las piernas. Esto les gusta mucho a los niños cuando se lo explico, va sobre todo a las piernas para poder correr, que sería el elemento comportamental. Las emociones nos van a nos predisponen a una acción. El miedo nos predispone a huir o a atacar. Vemos este contenido comportamental. Pongo aquí los nombres de Sapolsky, por ejemplo, porque tiene un libro encantador que es ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y os explicará bien este enfoque neurofisiológico y que yo utilizo mucho. El comportamental, que coincide con la expresión emocional a nivel de el miedo sería esto, por ejemplo, y la tensión, etcétera, se puede simular, pero no del todo. Os cito también a Ekman con su libro que dice ese gesto, que es fantástico, que yo también lo utilizo muchísimo. Y otro componente es el cognitivo, que es la vivencia subjetiva, es decir, el sentimiento. Cuando ponemos nombre a la emoción, miedo, sentimos miedo. No voy a poder. A nivel cognitivo también el pensamiento, ¿no? Con esta emoción no voy a poder soportarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Os pongo aquí a Vizquerra 2015-2016 porque tiene unos libros también magníficos, que es Universo de Emociones y Diccionario de Emociones. Para trabajar esta cantidad y esta clasificación de las emociones tan importante, os puede ayudar mucho. Os muestro aquí, yo trabajo mucho con niños, y os muestro aquí unas caras hechas por ellos de diferentes emociones. Yo lo que hago es estudiar el gesto de la emoción y después se plasma en un dibujo. Son de diferentes edades, pero realmente asombra cómo son capaces de adquirir la fisonomía. Esto les ayuda a la empatía también, esto les ayuda a comprender al otro, les ayuda a ver qué pasa con esta emoción. Importante, hablo aquí de legitimar la emoción, es decir, ya está bien que sientas esta emoción. ¿Cuándo la sentimos? En estos momentos está bien que sientas esta emoción. ¿Qué hacemos con esta emoción? Pues mira, yo con esta emoción pego, o yo con esta emoción me marcho, o yo con esta emoción, etcétera. También vamos a trabajarlo en cuanto que se pueden hacer otras cosas, o sea, regular la emoción. Y después el qué pensamos cuando sentimos esta emoción, ¿de acuerdo? Estos son los pilares, digamos, de cómo trabajar la consciencia emocional, y ya os digo que lo trabajo mucho con niños y da realmente muy buenos resultados. La regulación emocional trata de conseguir regularla, expresar las emociones de una forma adaptativa, también adquirir habilidades de afrontamiento y a la vez ser capaces de generar emociones positivas, que eso no es tan fácil cuando hay una emoción negativa. Las técnicas, os pongo aquí algunas, que yo utilizo y se utilizan muchísimo, es la respiración, la relajación, la meditación, que está dando muy buenos resultados. La imaginación emotiva, es decir, visualizo aquello con lo cual yo voy a estar bien. Sabéis que cuando visualizamos alguna cosa, el cerebro se lo cree de esta manera, con lo cual podemos generar bienestar. Diálogo interno positivo, autoafirmaciones positivas,
reestructuración cognitiva. También os pongo aquí Bimbela para que lo consultéis, porque a partir de las distorsiones cognitivas podemos ir trabajando todo esto. Después la autonomía emocional, que es la autoestima, que se puede trabajar también en grupo, la autoestima, la resiliencia, la competencia social, que yo la trabajo mucho en este sentido, por ejemplo, con lo que es una actividad que me gusta mucho, que es el amigo invisible, emocional, que significa que tú te ocupas de alguien para ver si necesita alguna cosa y para ver si le puedes ayudar, con lo cual estás trabajando la compasión, estás trabajando la empatía, después trabajarás el agradecimiento y después trabajarás el hecho de apreciar a esta persona, que es tan importante, ¿no? Competencias para la vida y el bienestar, pues tomar decisiones, el fluir, el adquirir bienestar. Voy muy rápida porque se me está acabando el tiempo. Para todo ello necesitamos práctica. Hemos de practicar mucho para generar estas vías neuronales fuertes. Y si de la única manera es practicando. Darlo como contenidos no es suficiente. Hay que practicar y practicar y practicar. Por eso la práctica de la educación emocional eminentemente se basa en actividades de roleplay, diarios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Las estrategias para el bienestar yo las trabajo mucho. Seguimos, reforzando las relaciones, agradeciendo. Yo sugiero que por las noches penséis en 3 cosas que os han hecho que puedas estar agradecido de ellas. Veréis como al cabo de un tiempo vuestro bienestar aumentará y además aumentará esta apreciación del mundo. Disfrutar de las pequeñas cosas, el mindfulness, el kindfulness. Habla kindfulness Davidson cuando hablamos del dar, de la empatía, de la compasión, de la ternura, de la bondad. Y esto hace que se genere un mejor clima de aula, mejor clima en nuestras relaciones. Desarrollar y ejercitar fortalezas. Vemos a Robinson tan importante, ¿no? Con el elemento recién difunto, ha muerto hace muy poquito. Realizar actividades que nos gratifiquen, el fluir. Vamos a ver qué es lo que es significativo para nosotros, qué es lo que nos da placer y qué es lo que hacemos bien. Y con todo esto hacemos un mejunje y nos saldrá aquello que tenemos que hacer. Y encontrar el sentido de tu vida, con esperanza y optimismo. Es decir, es tan importante esto, es igual, en tu vida puedes ver el sentido en la familia, en tu trabajo o no, en hacer las cosas bien, en estar acompañado, en ayudar. Es decir, el sentido de tu vida lo puedes encontrar de cualquier manera, pero lo has de visualizar antes para llegar a él. Y para finalizar, que se me está comiendo el tiempo, Vizquerra nos habla de las galaxias, que son las emociones, y somos responsables, nos dice él, y realmente es así, de en qué emoción me quiero desarrollar, qué emoción quiero tener ahora, positiva o negativa. Y cuando escogemos una emoción, estamos haciendo que esa galaxia aumente, porque vamos a contagiar al que tenemos al lado. Y por eso, en esta profesión que tenemos vosotros y yo, es necesario también que expandamos a un universo de gratitud, de bondad y de emoción, ¿no? Y esto nuestra libertad también, ¿no? Os dejo con una frase de Víctor Frank, ya sabéis que es el creador de la logoterapia. Encontrar un sentido a nuestra propia vida, a cualquier vida, a la nuestra y la del que tenemos más cercano. Os dejo con una fotografía que hice hace un par de años o así, que me gusta porque la hice después de una tormenta y vemos que apareció una gaviota, y esto es como muy simbólico, no la quería hacer con gaviota, es como muy simbólico porque cuando apreciamos alguna cosa, esta cosa aumenta de valor.
lo dejo con esta frase. Muchas gracias por vuestra atención y creo que me he pasado de tiempo. Muchas gracias, Marisa. Muy interesante tu presentación. En lo personal me quedo con esto de lo importante que es verbalizar para poder comprender la emoción. Y todos estos tips que das para desarrollar las distintas competencias emocionales que existen. Yo creo que en nuestro caso como docentes hospitalarios y en el caso de la educación regular es muy importante estar consciente de estas cosas y también nosotros de nuestra propia vida personal, o sea, nosotros como educadores es fundamental que seamos también capaces de comprender y de gestionar nuestras propias emociones. Claro, cuando no podemos, a ver, lo primero que hemos de hacer es educar a los profesionales. Exacto. Es la primera cosa, es el primer paso. Si no, no podemos, no podríamos hacerlo. Muy de acuerdo. Bien. Ahora damos paso a Sergio Vázquez Domínguez y Aldo Vidal Armijo. Ambos presentan en nombre de Casa Abierta Coaniquem. Por un lado, Sergio Vázquez es profesor de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Pedagogía Hospitalaria a lo largo de la vida de la Universidad de Barcelona y director del Colegio Hospitalario Casa Abierta Coaniquem. Por otro lado, Aldo Vidal Armijo es diplomado en Liderazgo Transformacional y Coaching Deportivo 1, 2 y 3 del Wellness Performance Consultants. Coach por Valores con certificación internacional, gestión MDS Management Inc., instructor de Hatha Yoga y meditación por la Academia Chilena de Yoga, narrador oral y payaso humanitario hospitalario, formado en diversos lenguajes artísticos, tallerista de bienestar emocional junto a Pulseras Verdes del Hospital Sotero del Río, colaborador en Tengo Derecho a Contar Cuentos en Hogar Santa Clara, colaborador en los colectivos Palabra en Movimiento, Colectivo de Cuentería, tallerista de bienestar emocional mediante la narración oral y payaso voluntario en Festival de Belén, Festival de Payasos Comunitarios Patch Adams desde 2018 en Perú, tallerista de bienestar emocional, Casa Abierta Coaniquem. Adelante. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. ¿Y la pantalla se ve? ¿La estoy compartiendo? Sí, se ve súper bien. Ya, pues, bueno, en primer lugar, un afectuoso saludo para todos los participantes, un agradecimiento a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, que ha dado la posibilidad al espacio de Casa Abierta Coaniquem, particularmente al Colegio Hospitalario, a través de su programa de capacitación internacional, de gestionar, de realizar estos seminarios que ya llevamos en el día de hoy, ya en nuestro quinto seminario con una alta convocatoria, y eso nos tiene tremendamente felices y orgullosos. El tema que nos... Espérenme un poquito, que no logro pasar la diapositiva. Espérenme. Ya. Bueno, la presentación va relacionada, por cierto, con lo que hemos pretendido en la jornada, que es reflexionar, es conocer más acerca de la educación emocional. La presentación nuestra lleva por título Casa Abierta Coaniquem, espacio educativo que favorece el bienestar emocional de niños con secuelas de quemaduras y sus familias, entendiendo por niños, niñas y también jóvenes. ¿Qué es lo que es Casa Abierta? Casa Abierta Coaniquem es un espacio educativo que está al alero de Coaniquem. Coaniquem es una entidad sin fines de lucro, con 41 años de existencia, que tiene por objeto la rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes con graves secuelas de quemadura. A la fecha se han rehabilitado en Coaniquem más de 130.000 niños. Este espacio educativo actualmente depende de la Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquem y se define como un espacio educativo padres-hijos.
nace como objetivo central, objetivo primario, para permitir que exista un espacio de acogida para niños de lugares apartados de Santiago, de regiones, posteriormente también niños del extranjero, que no teniendo un lugar donde hospedarse en Santiago, no podían continuar su rehabilitación, y como bien lo digo, o lo decía, el objetivo inicial es para permitir que este niño pueda tener un lugar donde hospedarse, un lugar donde alojarse, y así poder continuar su rehabilitación. Casa Abierta Coaniquem nació en el 26 de abril del año 96 y brinda acogida y acompañamiento a niños con secuelas de quemadura de Chile y Latinoamérica, atendidos en el Centro de Rehabilitación de Coaniquem en Santiago. Al día de hoy han sido acogidos más de 2.500 niños. Estos niños que llegan junto a un adulto acompañante, que generalmente es un familiar, y que mayoritariamente es la mamá de estos niños. Casa Abierta Coaniquem se entiende, se concibe como un modelo de pedagogía hospitalaria amplio que contribuye a la humanización en la atención de salud. Contempla 3 ámbitos de intervención que los pasaré a presentar a continuación. Existe una casa que acoge, que es la residencia, con 31 habitaciones, en donde se desarrollan distintos programas para acoger y acompañar a este niño y a su acompañante, a su adulto acompañante. El programa de bienvenida, el programa de acompañamiento, el programa de convivencia, el programa de caseidad. Existe un colegio hospitalario reconocido por que entrega educación compensatoria, personalizada e inclusiva, y que entrega esta educación compensatoria a niños en los 3 niveles, vale decir, nivel preescolar, básica y media. La existencia del colegio hospitalario se remonta su nacimiento al año 2002, es decir, este año nos ponemos los pantalones largos y cumplimos 18 años. El tercer ámbito de intervención es el ámbito tiempo libre y familia, que tiene que ver con todas aquellas actividades para el buen uso del tiempo libre. Y son también aquellas actividades de carácter recreativo, de carácter lúdico, de carácter artístico, de desarrollo personal, que apuntan al trabajo no solo con los niños, sino también de estos adultos acompañantes. Estos 3 ámbitos de intervención trabajan coordinadamente, se interrelacionan a través de un eje valórico, lo que nosotros conocemos como programa hilo conductor, que su foco es entregar una educación en valores, ¿ya? Y esta educación en valores va sirviendo de paraguas para toda la acción, para toda la actividad, para todo programa que se vaya desarrollando en cada uno de estos ámbitos. El modelo educativo de Casa Abierta pone facilitar procesos de aprendizaje y crecimiento personal, posibilitar espacios de encuentro entre personas con vivencias semejantes de orígenes diversos, propiciando una cultura de paz. Eso es tremendamente importante, propiciando una cultura de paz en lo personal y social, y que lleve a estas personas a la alegría de existir en la fiesta a pesar del sufrimiento vivido y asumido realísticamente. Este sufrimiento que tiene que ver con una situación de enfermedad, con un evento de quemadura, que ciertamente genera un proceso de rehabilitación muy largo en la vida de los niños que han sufrido de estas secuelas. En este momento de la presentación quisiera reflexionar un poquito sobre lo que significa las competencias emocionales, lo que significa el bienestar emocional, y por cierto hemos tenido una tremenda introducción con la profesora, con la académica Marisa Fernández, que nos ha entregado, por cierto, una visión bastante amplia de lo que significa la educación emocional. Por competencias emocionales podemos entender esa capacidad de mover los conocimientos, las capacidades, las habilidades, las destrezas y actitudes para una adecuada gestión de las emociones, lo que ciertamente permite afrontar las contingencias de la vida de una mejor manera. Al tener un buen desarrollo, una buena educación, una buena educación de las competencias emocionales, una buena integración de ellas,
vamos a poder lograr un bienestar emocional. Un bienestar, me siento bien, estoy bien emocionalmente. El bienestar emocional entendido como un estado de felicidad mediante el desarrollo de fortalezas personales que ayuden a disfrutar las cosas y alcanzar el equilibrio y satisfacción en el día a día. Este modelo de intervención, desde el inicio y en el ADN, ha estado a favorecer el bienestar emocional de sus usuarios, de los niños y de sus adultos acompañantes. Yo rescataría 3 elementos centrales del modelo de intervención que hacen que este deseo de favorecer el bienestar emocional de sus usuarios esté presente. Por un lado, el programa de acogida y acompañamiento. El niño llega a una casa amable, una casa fraterna, una casa que te va a acompañar durante todo el tiempo que tú necesites estar en aquel lugar. Por otro lado, el programa o la mirada desde la caseidad. ¿Cómo enfrentar esta acogida y acompañamiento desde la caseidad? La caseidad es un concepto que tiene que ver con el saber bien llevar una casa, en términos de lo que significa una acogida en lo físico, pero también una acogida en relación a lo afectivo, a lo fraterno, a lo emocional. Y la caseidad también tiene que ver con cómo se relacionan las distintas personas que viven en esta casa para que sea una convivencia adecuada, para que sea una buena convivencia y por lo tanto, además, les permita encontrar ejes de relación social adecuados en este estar y que posteriormente lo puedan transferir a su vida diaria. Y por cierto, el programa de hilo conductor. El programa de hilo conductor es un programa, como yo bien planteaba hace un ratito, que es un gran paraguas sobre el cual se van cimentando, sobre el cual se van desarrollando las distintas acciones de Casa Abierta Coaniquem. Y es un eje valórico. ¿Y quién podría decir de otra manera que el tratar que los niños, que los adultos acompañantes integren valores como la fortaleza, como el respeto, como la generosidad, como la empatía, como la perseverancia, no están vinculados a un buen desarrollo emocional o no están vinculados a una educación emocional? Estos elementos que han estado presentes desde que parte Casa Abierta en el año 96, que por cierto se han ido afianzando y se han ido fortaleciendo durante los años, sobre la gran base, es el gran elemento, constituye los grandes elementos sobre los cuales se ha querido ir más allá. Se ha querido intencionalizar el trabajo en relación a las competencias emocionales, al bienestar emocional, y desde hace 3 años tenemos un programa de bienestar emocional que está focalizado que está enraizado principalmente en el ámbito tiempo libre y familia. Recordemos que Casa Abierta Coaniquem tiene 3 ámbitos de intervención: residencia, colegio hospitalario y ámbito de familia. Y este programa, por cierto, permea a todo el quehacer de Casa Abierta. Este programa, que nace el año 2017, está a cargo de Aldo Vidal, un facilitador, un monitor de bienestar emocional, y tengo el agrado de dejarlo con él para que nos explique esta experiencia de acompañamiento en bienestar emocional. Aldo, tienes la palabra. Muchas gracias, Sergio, le agradezco. Mientras tanto, me pasa el control de la presentación, o si prefiere, va pasando las láminas usted y trabajamos en equipo, como usted prefiera. Agradezco primero que nada la posibilidad de poder estar acá compartiendo estas experiencias. Y bueno, también decir que disfruté mucho la clase que nos dio la profesora al principio. Bueno, y por supuesto, abrazos y cariños para todos quienes están compartiendo estas maravillosas instancias de seminario. Contarles que el bienestar emocional como programa está desde el 2017 justamente en Casa Abierta, y que nace a partir de una idea que tuvimos en algún momento con Nicolás Contreras y Sergio Lara, quien nos supervisó la gestación de este maravilloso proyecto y que encontró
el lugar perfecto para poder operar, actuar ahí en Casa Abierta. Este programa se fundamenta fundamentalmente en 3 competencias básicas de autonomía, iniciativa, competencias sociales y competencias para aprender a aprender. Esto viene también de base desde la psicología positiva y que también trabaja en estrecha relación con las fortalezas o valores que de alguna manera nutren y alimentan el desarrollo de estas competencias. Pasamos a la siguiente, querido Sergio, por favor, que no tengo el control del... Mencionar también que estas competencias, y por qué el fundamento de este programa, porque creemos que se ayuda al niño y al joven, también como lo mencionaba la profesora al principio, a mejorar la relación consigo mismo y también con su entorno social, familia, escuela, amigos, etc. Disculpa, voy a interrumpir un poco. Aldo, arriba en opciones se abre una flechita hacia una ventana, una pestaña hacia abajo y aprieta solicitar control remoto para que Sergio te entregue el control. ¿Lo encontraste? Y si no, Sergio, arriba, en la barra de arriba, no, entregar control remoto a Aldo Vidal. No sé. Aquí tengo la opción por lo menos. Bueno, nos vamos amigando de a poco también con estas tecnologías y sí, no hay problema. Mencionar también de pasada que con esto también estamos trabajando ciertas fortalezas, por supuesto. Así es. Ahí va. Y bueno, como ya decíamos, este programa está inserto dentro de Yocari, que es un proyecto que está dentro del área de tiempo libre familia y que nos permite también trabajar no solamente con la comunidad de Casa Abierta, con la familia, sino que también integrar a toda la comunidad que rodea a Cuaniquén, colegios cercanos y la comunidad, familias del barrio, para que también puedan ser parte en el hecho de compartir todas estas actividades. El programa tiene 3 áreas fundamentales. La primera es el trabajo individual en habitaciones. La otra son actividades grupales que involucran niños, niñas y jóvenes también, pero no solamente, como decía, de Casa Abierta, sino que integran también a la comunidad en su generalidad. Y también una tercera parte que trabaja sobre los autocuidados, también en actividades grupales con adultos acompañantes de las familias, como espacio exclusivo para ellos, y también para el equipo de trabajo de Casa Abierta. En donde este último año se ha dado más regularidad por las circunstancias que estamos pasando también, atendiendo un poco también a ese emergente. Siguiente. Ahí va, muchas gracias, Sergio. Hablamos ahora de la aplicación en habitaciones, o el compartir en habitaciones desde el bienestar emocional. Esto se da porque muchas veces los niños, niñas, jóvenes que van a su proceso de recuperación, de rehabilitación a Casa Abierta, muchas veces luego de cualquier procedimiento que tengan, no tienen la posibilidad de salir de sus habitaciones o tienen reposos relativos, que de todas maneras restringe el espacio en donde pueden desenvolverse. Por lo tanto, nosotros vamos a esos lugares íntimos, por supuesto que mediante el permiso que nos puedan dar para ir a compartir a esos lugares y desde ahí trabajar sobre un espacio exclusivo que se ofrece para estos niños, niñas, jóvenes y que también tienen la opción de compartir con sus adultos cuidadores si lo prefieren. Esto tiene
una confidencialidad en términos de lo que se hable, cualquier imaginario, opiniones que se emitan ahí, quedan solamente en ese compartir para proteger también a los niños y niñas que puedan pensar de que muchas veces lo que están sintiendo quizás puede estar mal o puede tener algún impacto negativo sobre sus adultos acompañantes. Lo que también descomprime mucho las tensiones y permite trabajar sobre los imaginarios y las opiniones libremente. Las disposiciones dentro de ese espacio son dadas íntegramente por el niño, la niña, los jóvenes, ya sea para el qué hacer, el qué conversar, el qué compartir, y no necesariamente se parte desde una actitud directiva o demasiado propositiva. En términos que si el niño está leyendo algo, se le puede acompañar en la lectura de ese algo que está leyendo, si está compartiendo alguna serie o lo que sea, buscando partir desde esos lugares y no ir, entre comillas, a invadir demasiado ese espacio, sino que se busca accionar desde otro lugar. Y lo que sí se propone dentro, en algún momento de las sesiones de acompañamiento, es trabajar sobre prácticas de atención plena, sobre conciencia corporal, sobre narraciones y compartir algunos juegos también. Esto también decir que puntualmente el trabajo en habitaciones no tiene una exclusión etaria, es decir, trabajamos desde el compartir con guaguitas de 1 año, con nenes muy pequeños, hasta ya jóvenes de 18 años hacia arriba. Las dinámicas cambian un poco, pero no hay ningún tipo de exclusión etaria ahí. Siguiente. La había pasado justo y muchas gracias. La dinámica de bienestar emocional grupal se para en, como esto ya involucra a más comunidad, digamos, no solamente las familias de casa abierta, se separa en 3 grupos etarios. El primero es de 5 a 8, en donde ahí se trabajan sobre juegos colaborativos fundamentalmente, y también con un juego de elección democrática, en el sentido de que yo propongo un juego, pero también se le ofrece al grupo que pueda elegir un juego entre todos para poder implementar en algún momento, ya sea iniciando la sesión o finalizándola. Es que eso también está dentro de la libertad del grupo y se parte de la base también que ellos pueden tomar la decisión en conjunto, también trabajando sobre estas fortalezas para también estimular el desarrollo de estas capacidades mencionadas al principio. Luego seguimos con el grupo de 9 a 12 años, en donde también se proponen juegos colaborativos. Aquí la dinámica cambia un poco más porque también en esa edad ya empiezan a haber una inquietud también y ya empieza a haber una necesidad de opinar. Por lo tanto, se trabajan también sobre temáticas propuestas o íntegramente desde el grupo, en donde se hacen juegos teatralizados como sociodramas, donde puedan representar algo que a ellos les interese, desde una fortaleza inclusive, desde ellos mismos, desde ellas mismas, como la interpreten, con sus palabras, como bien decía en la clase que nos dio la profesora al principio, y a partir de ahí puede generar un diálogo enlazándola con distintas vivencias y etcétera. También a ellos se les invita a trabajar sobre la recopilación de cuentos, que es un trabajo de un libro que tiene cuentos íntegramente hechas por niños y niñas, que se llaman Los cuentos del árbol de la vida. Y esto tiene que ver con que en cada unidad de Guaniquem está asociada a un animal. Ese animal, a su vez, es parte de un diseño medioambiental de Guaniquem. Y que son, a su vez, también referencias para poder nosotros trabajar en base a esta creación de cuentos. Y luego tenemos un tercer grupo, que son ya los jóvenes de 13 años en adelante, que ya son adolescentes, por lo tanto ahí la dinámica también es distinta, porque ahí los juegos colaborativos también son distintos. Se proponen narrativas interactivas en donde ellos puedan jugar de alguna manera manipulando y sobre la historia que se va creando. Así que también es muy interesante desde elevar estos imaginarios y trabajarlos desde ahí también, tomando y validando las opiniones de ellos mismos. Y también se les invita a la creación de estos cuentos, que son los cuentos del árbol de la vida. Siguiente.
Muchas gracias. Y la tercera parte, que involucra el bienestar emocional de autocuidado, como le llamamos, que es un espacio exclusivo también para adultos acompañantes, para adultos acompañantes, en donde se trabaja puntualmente el diálogo, actividades artísticas también, mediante las cuales ellas puedan levantar también sus imaginarios, sus opiniones, sus sentires, y también generando contexto a través de narraciones, de cuentos, por supuesto. Aquí también, al igual que en el trabajo con algunos voluntariados y algunas pasantías que se dan también en Casa Abierta con Ikem, me gusta trabajar con unos juguetes, que lo vamos a citar un poco después, en la presentación, que son unas cartas con valores, en donde se propone hacer un mapa de valores personal y también grupal, dentro de los días de la estadía, donde pueden visibilizar estos valores, darles una estructura libre, por supuesto, dada por ellos y ellas mismas, donde les permita también tener una estructura de apoyo en términos de a qué recursos, saber a qué recursos, citando la importancia de nombrar también estas emociones, en donde poder generar una estructura de mis propias fortalezas. Entonces yo ya sé que si en determinado momento estoy pasando por una circunstancia compleja, más o menos tengo un orden que surge desde mí, para el apoyo de su gestión también. Y estas mismas dinámicas se emplean también dentro del equipo de Casa Abierta, en sesiones de autocuidado. Siguiente. Gracias. Estrategias para quien facilita. En este caso, se parte desde un lenguaje sincero, auténtico, honesto, generoso, con una disposición real de poder escuchar, de estar presente ahí, como una propuesta también de un diálogo interno para quienes facilitamos, que es estoy ahí para ti. Es decir, yo estoy ahí completamente con mi ser, escuchándote, poniéndote total atención, y todo lo que tú digas y hagas va a ser importante en ese compartir. Bueno, y ahí también cito que eso es de uso personal de mis juguetes, entre comillas, porque son herramientas o objetos mágicos, como me gusta llamarles también, que tiene que ver con estos juguetes que son llaves para mí, que me facilitan la interacción también, que son estas cartas que mencionaba anteriormente, que son unos dados, o dados mágicos, que en sus caras tienen distintas figuras, las cuales vamos interpretando y nos sirven para ir creando historias y compartir estos imaginarios. También el uso de una calimba, que me permite, más allá de su sonoridad, que me permite también hacer hacer un hito musical desde el sonido para iniciar una sesión y para terminarla también, y que se ha convertido también en platillos voladores, en tamborcitos, en un montón de objetos mágicos, dependiendo de la edad de con quienes estemos jugando. Huevitos sonajeros también, que me permiten hacer algún llamado de atención marcándole a los grupos que se termina una actividad y que se va a pasar a otro momento. Por supuesto, el uso de libros, que no solamente se utilizan desde la mediación del libro propiamente tal, sino que también como libro objeto, de manera de incentivar también la lectura, ¿por qué no? Y el uso de dediles, que son estos títeres de dedos que utilizo y que son mis amigos fieles y leales en estos quehaceres. Sí. Bien, y esto, referente a la cultura del buen trato que impulsamos desde el programa, también tiene estrecha relación con la cultura de la paz que mencionaba Sergio en la introducción en esta presentación, y que tiene que ver con compartir el tiempo, la atención y real disposición, como mencionaba las sugerencias, de estar atentos y alertas, también como un lugar en donde poder situarse, teniendo conciencia del cuidado de los ambientes y las relaciones, no solamente dentro de la familia, sino que de la comunidad completa. Porque partimos de la base de que todos y todas somos importantes dentro del proceso de esta rehabilitación. ¿Y las conclusiones? Bueno, las conclusiones es que en un lugar en donde personas trabajan con personas, es fundamental y muy importante establecer espacios, crear espacios, generar espacios de confianza en donde poder cultivar estas fortalezas individuales, colectivas,
que potencian de forma recíproca la mejor versión de nosotros mismos y mismas. También mencionar que dentro de estas conclusiones, hasta el año pasado pudimos trabajar con algo más de 150 niños y sus familias, así que fue muy enriquecedor desde el material que pudimos compartir juntos y juntas. Y muchas gracias y que todos tengamos una muy bonita tarde para compartir risas, abrazos y por supuesto cuentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo y Sergio. Bueno, quizás viene muy de cerca la recomendación, pero me parece que es muy maravilloso el trabajo que se hace en Casa Abierta, en el sentido de que involucra a los distintos agentes que están involucrados, desde la familia, el paciente estudiante mismo, los profesionales que trabajan en Casa Abierta y también el barrio. Y todos estos elementos se van conjugando y todos tienen igual importancia y todos pueden compartir. Así que me parece muy interesante el trabajo que se hace en Casa Abierta. Muchas gracias. Gracias. Bien. A continuación, presenta Fabián Santibáñez Labra. Él es educador diferencial con mención en trastornos de aprendizaje y discapacidad intelectual, magíster en gestión educativa, máster en pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida de la Universidad de Barcelona y diplomado en prevención del suicidio en Universidad de los Andes, director y sostenedor de la Escuela Hospitalaria El Carmen de Maipú. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la oportunidad que nos dan de poder compartir y acompañarnos como colegas de la pedagogía hospitalaria y por poder compartir el desarrollo de competencias emocionales y cómo se ha llevado a cabo durante estos 3 años que funciona nuestra institución educativa. Bueno, desarrollar competencias emocionales ya es difícil en el día a día, quizás en forma presencial, ¿cierto? Observando a los estudiantes, escuchándolos, ¿cierto? Comunicándonos, pero cómo desarrollar competencias emocionales en tiempos de COVID, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado a nivel mundial el desarrollo de competencias emocionales? Leía por ahí en el chat a Ana Echeverría que mencionaba que las emociones se intensifican quizá en este tiempo, y a nivel mundial, ¿cierto? Y en cada uno de nosotros, de una u otra manera, las emociones, ¿cierto? Han quizá variado producto del encierro, de no poder ver a los familiares, y un montón de situaciones, ¿cierto?, que ha llevado a reestructurar y a cambiar nuestra forma de vivir. Pero, a modo, ¿cierto?, personal, de ustedes que están a través de la pantalla, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes, la experiencia ya sea a nivel de padres, de tener que trabajar, ¿cierto?, en la casa con sus hijos? ¿Es una tarea fácil? ¿Se pueden organizar? ¿O es algo realmente difícil de llevar a cabo? ¿Cómo es adaptarse, ¿cierto?, al trabajo con los quehaceres del hogar? Y cómo en muchos ha influenciado, ¿cierto?, el tema de la conectividad. Quizás no teníamos los equipos necesarios para poder desarrollar, ¿cierto?, y ejercer buenas clases. Quizás nuestro internet no era el mejor para desarrollar reuniones, etc. Por lo tanto, para todos ha sido un momento de adaptación. Y otro ejercicio que también es importante que nos hagamos nosotros como profesionales de la pedagogía hospitalaria es cómo creen que ha sido la experiencia de tus alumnos. Si nuestros alumnos ya vienen de contextos muy vulnerables, ¿cierto?, de carencia, donde también existe mucha violencia, abuso, ¿cómo han vivido ellos la pandemia? Y es algo que yo creo que como profesionales también tenemos que preguntarnos. ¿Ha sido un momento de angustia, frustración, violencia? En Chile, en abril, ya habían aumentado en un 125% los índices, ¿cierto?, de las denuncias de violencia intrafamiliar. Eso ya hace 4 meses atrás. Entonces, ¿cuánto ha aumentado la violencia intrafamiliar, ¿cierto?, durante todo este tiempo a nivel mundial? La carencia, la falta de oportunidades que quizás puedan tener las familias durante este tiempo, perdieron su empleo, no tienen acceso, ¿cierto?, también a poder a un ingreso económico, y también las aulas hospitalarias hemos apoyado de una u otra manera en estas carencias. El abuso, también la ONU advirtió al inicio de la pandemia
que era muy probable que los abusos sexuales aumentaran producto del encierro, porque se produce un contexto mucho más silencioso. La tristeza, la ira, el retroceso también podemos ver en nuestros pacientes, en nuestros estudiantes, adolescentes que habían avanzado un montón en sus emociones, en su desarrollo, en el autocontrol. Sin embargo, producto de la pandemia y del encierro y todo lo que viven en sus hogares, han tenido un retroceso importante también con respecto a su enfermedad. Miedo producto también de la pandemia, y yo creo que no todo es tan malo, también algunos pueden rescatar aspectos positivos, la forma de cómo hemos reinventado para trabajar en forma positiva, alegre también. Quizás algunos tenían menos contacto entre sus familiares y producto de la pandemia han podido compartir y mejorar la unión quizás familiar. Los niños, por otro lado, también están creciendo con una cultura totalmente distinta a la que nosotros crecimos. Quizás si esto hubiese pasado 20 años atrás, cuando nosotros, o 30 años atrás, cuando éramos pequeños, quizás hubiese sido aún peor, porque ahora por lo menos los niños, ¿cierto?, tienen acceso, o los adolescentes, a redes sociales. Antiguamente no hubiésemos podido acceder al contacto con los amigos, por ejemplo. ¿Cómo han cambiado las familias? ¿Cómo se han tenido que reinventar para organizarse dentro del hogar? Para que los niños puedan estudiar a través del teletrabajo, ¿cierto? Los papás quizás tenían solamente un equipo, un computador para toda la familia. Por lo tanto, todos hemos tenido que adaptarnos de una u otra manera, y también existen muchos casos donde aumentaron, ¿cierto?, los problemas emocionales. ¿Cómo desarrollamos nosotros las competencias emocionales en nuestros estudiantes? Principalmente a través del juego, a través, ¿cierto?, de involucrar a la familia. Yo creo que eso también es algo positivo a rescatar, por lo menos lo que hemos visto nosotros, de que la familia siempre es un pilar fundamental para el proceso educativo de sus hijos. Pero ahora, en este tiempo, sentimos que la familia se quiere involucrar, los hermanos también se involucran, y eso también es algo positivo durante este tiempo. Bueno, hay también más imágenes de cómo hemos trabajado con la familia. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que tienen nuestros pacientes derivados del área de salud mental? Trastornos emocionales y psicóticos, violencia intrafamiliar, muchos de ellos, consumo de drogas asociados, familias disfuncionales o familias monoparentales, abuso sexual u otros episodios traumáticos que llevaron, ¿cierto?, a problemas de salud mental, antecedentes de suicidio o conducta suicida en familiares. Por lo tanto, y esto es algo que yo creo que compartimos entre todos los profesionales de la pedagogía hospitalaria, nosotros que trabajamos, nos desempeñamos en este contexto, no solamente de salud mental, sino a nivel de cualquier enfermedad, el desgaste emocional que tenemos nosotros como profesionales es realmente alto. Hay escuelas hospitalarias que quizás tienen mayores pérdidas de los niños, ¿cierto?, de muerte. En el caso nuestro, ¿cierto?, también es un cansancio importante al trabajar con pacientes del área de salud mental, y también tenemos que ver hasta qué forma yo me involucro como profesional y cuáles son mis límites. Y eso también es un ejercicio que realmente cuesta de hacer. Me acuerdo el año pasado una alumna, tipo 2 de la mañana, un día sábado, me escribe: profesor, mi hermano se suicidó. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Respondo el lunes porque es un día hábil? O, ¿cierto?, también como profesional existe un tema ético, y quizás detrás del celular ella también está pensando en ideas suicidas, por ejemplo. Entonces, también tenemos que ver cuáles son los límites, y para eso lo importante es trabajar con un equipo interdisciplinario y poder derivar, ¿cierto?, a los organismos competentes para poder tener un mejor apoyo y solución de los problemas. ¿Qué es lo que piden los pacientes? Buscan apoyo, buscan comprensión. Los pacientes, nuestros estudiantes, buscan ser aceptados y un cambio en sus vidas. ¿Qué pasa con estos apoyos? Y esto es algo que también lo podemos llevar a nivel de toda enfermedad o cualquier contexto de escuela hospitalaria, que las redes de apoyo durante la enfermedad, al principio, como estamos hablando de salud mental en esta jornada, en el caso, por ejemplo, de un adolescente que tenga su primer intento suicida, quizá la familia va a estar mucho más alerta, el establecimiento, los amigos, pero ¿qué pasa cuando ya son reiterados los intentos suicidas? Cuando quizás también lo verbaliza constantemente, cuando ya las agresiones son constantes, quizás va perdiendo credibilidad también, incluso de sus padres. También hemos escuchado a algunos padres como que ya
constantemente van perdiendo credibilidad en sus hijos. Y llega un momento en que las redes de apoyo, en el caso, por ejemplo, de un niño oncológico, están quizá los compañeros de curso mucho más presentes, los profesores, incluso el jefe de los papás puede ser mucho más permisivo al momento de dar permiso, de dar licencia, pero ¿qué pasa cuando ya pasa 6 meses, un año? Estas redes de apoyo van disminuyendo y también tienden a generar nuevas redes de apoyo, quizás con los mismos pacientes, entre papás, que se pueden comprender de mejor manera. Por lo tanto, las redes de apoyo durante el tiempo van disminuyendo y nosotros como institución educativa, como escuela hospitalaria, creo que somos una institución que tenemos que trabajar en forma continua, transversal en el tiempo. Ya no solamente durante el proceso del diagnóstico, durante el proceso de la enfermedad, quizás también en la alta médica, incluso posterior. ¿Qué competencias emocionales desarrollamos como escuela? Existen principalmente 5. La autoconciencia, que es ser capaces de conocer nuestras emociones, de identificar en qué estado emocional nos encontramos. El autodominio emocional, referida a ser capaces de controlar nuestros impulsos, responder a situaciones complejas, más allá de las reacciones que podamos tener a corto plazo. La automotivación, que se refiere a la capacidad de cada persona para establecer objetivos específicos, ilusionarse con esos objetivos, adjudicar recursos y energía para poder lograr las metas que uno se propone. Por otro lado tenemos la empatía, que es algo sumamente importante, que es la capacidad de ser consciente de los sentimientos, de las necesidades, de las preocupaciones, pero hacia los demás. Ya no me centro solamente en mí, que también obviamente es importante, sino también me preocupo de un otro. Y de las habilidades sociales, que están referidas a la capacidad de influir, de poder comunicar, de poder colaborar, de resolver conflictos en común y trabajar en equipo. Pero hay una base en las emociones, ¿cierto? Y de las competencias que tenemos que desarrollar, que es la autoestima. El desarrollo socioemocional se basa en la autoestima. Si nosotros alimentamos o regamos como una plantita, ¿cierto?, la autoestima, todo lo anterior va a ser mucho más llevadero y mucho más fácil quizás de poder ir mejorando en el tiempo. ¿Quiénes desarrollan estas competencias emocionales? Por un lado, siempre le damos la responsabilidad quizá o relacionamos emociones, sentimientos con un psicólogo o una psicóloga. Sin embargo, también los profesores tenemos que desarrollar competencias en nuestros estudiantes. La familia, tenemos que entregarle muchas veces herramientas a la familia para que puedan entregar de mejor manera un desarrollo emocional también a sus hijos. Y los establecimientos educativos también tienen que cumplir con la tarea de desarrollar competencias emocionales. ¿Cómo desarrollamos estas competencias? En nuestra escuela desarrollamos las competencias principalmente a través de talleres que están dirigidos a los estudiantes, trabajando las emociones, resolución de conflictos, asertividad y empatía y el autocuidado. También en los padres, talleres para padres, trabajando los estilos de crianza, los límites y normas, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos con sus hijos también, que son carencias que nos enfrentamos día a día. Con los docentes también tenemos que trabajar la cohesión grupal, la estrategia de autocuidado y el mutuo cuidado, ¿cierto?, que se tiene que desarrollar también entre los propios compañeros de trabajo. Entre los establecimientos educativos, nosotros hacemos talleres con los establecimientos de donde vienen nuestros estudiantes y donde se reinsertan, entregando estrategias de contención emocional, visualización de las conductas suicidas. ¿Qué pasa cuando uno hace una invitación, por ejemplo, que el ministerio invite a una charla? Generalmente invita a los directores, a los jefes de UTP, a los psicólogos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los inspectores de patio? En nuestro caso también hemos enfocado talleres para los paradocentes o los inspectores, ¿cierto?, que son muchas veces los que pueden visualizar distintas conductas extrañas o, ¿cierto?, disruptivas en los estudiantes. En general tenemos que trabajar en forma transversal. ¿Qué nos dice la experiencia? Que quizás lo que podemos ver visualmente en los estudiantes o por fuera, como se puede decir, ¿cierto?, no siempre es la realidad. Y eso es lo que realmente cuesta. Uno de repente siente que el estudiante está mucho mejor, ¿cierto?, que ya lleva meses quizás viéndolo alegre, compartiendo, comunicándose,
Sin embargo, de repente nos enfrentamos con nuevas conductas suicidas, con un retroceso importante, por lo tanto eso es un trabajo que requiere de mucho tiempo. ¿Qué debemos considerar? Escuchar, es una práctica que como profesionales tenemos que hacer, sin embargo, no prometer que vamos a guardar silencio. Podemos escuchar situaciones que sí o sí tenemos que denunciar como profesionales. Observar también es una práctica o una herramienta que tenemos que manejar, informar, derivar a los organismos pertinentes o a los profesionales adecuados, no realizar prejuicios, o sea, no perder credibilidad en los pacientes, creer e incluir a otros agentes de ayuda. Conocer, tenemos que conocer al estudiante, conocer a la familia y conocer al contexto. ¿De qué manera podemos conocer al contexto? Generando espacios de comunicación con los estudiantes, con la familia, entre los profesionales y con el equipo de salud. Quizás este último, con los equipos de salud, es algo que se ha perdido quizás en este último tiempo con el tema de la pandemia, pero es por algo obvio, ¿cierto? Que están en otras labores. Por lo tanto, apenas se pueda, tenemos que tratar de recuperar también la comunicación con los equipos de salud. Y también mejorar el contexto y conocer el contexto a través de la comunicación asertiva, que es comunicarse de manera clara, objetiva, tener nuestros puntos de vista, nuestros sentimientos y siempre con la honestidad y respeto que se merecen. También, bueno, como les mencionaba anteriormente, realizamos visitas educativas a las escuelas de origen y de reinserción. Allá hacemos charlas educativas de contención emocional, entre otras que el propio establecimiento nos pueda pedir. Generar un clima de confianza y respeto, fortalecer la aceptación, involucrando siempre a la familia. Bueno, a modo de resumen, trabajamos las competencias emocionales en forma personal, la conciencia emocional, la valoración, la confianza, ¿cierto? La conciencia en sí mismo. ¿Cómo llevo yo eso o cómo lo autogestiono? A través del autocontrol, de la adaptabilidad, de la iniciativa, de tener optimismo, pero todo esto, ¿cierto? Que es un trabajo personal, se tiene que realizar también con el desarrollo de competencias emocionales a nivel social. Tener conciencia social, tener empatía, servicio, organización, planificación social también, y eso se gestiona a través de establecer vínculos de trabajo, trabajo en equipo, influencia positiva. ¿Ya? Bueno, también finalizando, yo siento que la escuela hospitalaria quizá ha sido para muchos la única institución que ha estado presente durante este tiempo de pandemia. En el caso de nuestros pacientes, muchos perdieron contacto con sus psicólogos, con sus psiquiatras, con los equipos de neurología, y nosotros, ¿cierto?, hemos estado presentes en forma transversal durante todo este tiempo. ¿Ya? Para finalizar, bueno, ser feliz no es fácil, dependerá de muchas cosas, principalmente de ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante cómo abordan el tema de la educación emocional en su contexto. Sobre todo me llamó la atención esto de que incluyan también al colegio hospitalario, o sea, perdón, al colegio de origen, que muchas veces es un punto que en las escuelas hospitalarias es un problema, y es maravilloso que ustedes hayan logrado establecer ese contacto. Y también me llama harto la atención esto de no prometer guardar silencio. En el fondo es importante que lo que uno recibe, que uno lo reciba también con todo el respeto y dando toda la confianza que la persona que te lo cuenta lo hace, pero también diciendo que a partir de esto van a ocurrir ciertas cosas. Y eso me imagino que debe ser muy, muy difícil. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar bueno, primero quiero agradecer a Marisa, Sergio, Aldo y Fabián por estas presentaciones que iluminan la discusión en torno a la educación emocional. Y ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. En primer lugar, Miranda nos pregunta, es una pregunta en general. ¿Cómo se hacen cargo los trabajadores, sostenedores o directores de la formación en educación emocional de sus docentes para que efectivamente se puedan trabajar las competencias emocionales? Abierto a quien quiera responder de ustedes. Respondo yo.
¿Aló? Sí, lo escucho. Sí, bueno, en particular, y hablo por la experiencia de Casa Abierta con Aniquem en particular, hay un reconocimiento cada vez mayor y creciente de la importancia del bienestar emocional y se están dando pasos, como bien planteaba nuestra presentación, en relación no solo a la construcción de programas más intencionalizados, sino también al autocuidado del personal que trabaja en Casa Abierta con Aniquem y además en la mirada de instancias de formación que permitan tener una solidez profesional que responda al desafío de la educación emocional. ¿Ya? Súper. Bueno, en nuestro caso, bueno, todo lo que vieron que describía en los talleres es el trabajo que vamos a empezar a hacer el segundo semestre, la planificación del segundo semestre. En nuestro caso yo creo que es importante, bueno, trabajar, como lo mencionaba, a nivel transversal. No centrarse solamente en el estudiante o en nuestro paciente, sino que hay un contexto detrás y nosotros también somos parte de ese contexto. Y involucrarse también con los profesores y entre profesores. Por lo tanto, este año ha sido todo muy del día a día, de tener que organizarse, de tener que planificarse sobre la marcha, como se dice. Por lo tanto, también es importante que el próximo año intensifiquemos también el trabajo de autocuidado entre los profesores, cosa que, si bien lo hacemos a través de una pantalla, nunca va a ser lo mismo, ¿cierto?, que el del abrazo, de saludarse, de conversar día a día, más que un tema de trabajo, de cómo estamos, ¿cierto?, también es importante. Así es. Bien. Después pregunta, ¿cómo se planifican ¿cómo se planifican estas instancias de educación emocional en los colegios hospitalarios actualmente? Pregunta Miranda también. Parto, Fabián, si quieres partir tú, Fabián. Bueno, en nuestro caso trabajamos con una psicóloga que es la que planifica todos los temas y también, bueno, la idea es considerar la opinión de todos, de ver qué necesitamos también nosotros como personas y eso llevarlo también a una práctica de planificación, pero es guiado por nuestra psicóloga y trabajado en equipo. Interesante el punto que toca Fabián, pues ciertamente lo que es el diseño, por ejemplo, del hilo conductor que trabaja todo este eje valórico que está muy vinculado a la contención emocional, al bienestar emocional y a la educación emocional, este eje valórico se diseña y se trabaja trabajado y diseñado por el conjunto de las personas que trabajan en Casa Abierta con Aniquem, no solamente los profesores, porque a diferencia de Fabián, acá es un colegio que está dentro de un espacio educativo más amplio. Ahora, dentro de lo que es el colegio hospitalario, y eso es algo que se me olvidó mencionar en la presentación, a partir de lo que significa este hilo conductor de carácter valórico que va cambiando año a año, pues los temas que se tocan tienen que ser contingentes, tanto y que tienen que tener sentido tanto para el personal de Casa Abierta como para los niños y las familias. Por tanto, año a año esta temática va cambiando. El colegio hospitalario, y ahí me centro en lo que es el colegio hospitalario. Están viendo el video. Yo tengo la suerte de ser el director del colegio. Tenemos dos áreas de aprendizaje, las áreas de aprendizaje grupal y las áreas de aprendizaje individual. Dentro de las áreas de aprendizaje grupal, donde es un diseño para un conjunto de niños, estudiantes, digamos, en la modalidad multigrado, dentro de las áreas de aprendizaje grupal tenemos desde el inicio del colegio hospitalario el área de mis emociones, ¿ya? Esta área de mis emociones, el taller de mis emociones, se trabajan emociones vinculadas a los valores del hilo conductor. Ahora el programa, la experiencia que se presentó en esta oportunidad, y ahí quizás Aldo me podría complementar, es diseñada particularmente por
se diseña desde el ámbito tiempo libre y familia, con la participación central de Aldo, que tiene una amplia formación en la temática. Así que si quisieras aportar algo más, Aldo, en relación a la planificación de estos talleres de bienestar emocional que presentamos como experiencia. Sí, como decía Fabián, parte fundamental de los autocuidados y del trabajo es saber realmente lo que sucede en esos contextos, pues no solamente como pensar o anticiparme en términos de yo sé lo que puede pasar o yo traigo una solución a un grupo específico, siendo que cada grupo tiene su particularidad pues, y su necesidad también de trabajar ciertos temas y temáticas. Y esto también se parte desde estos diseños de talleres de bienestar emocional, no solamente o sea, transversalmente, por dicho, desde los niños hasta los adultos. Entonces es importante buscar los espacios para poder trabajar este tipo de instancias que tienen que ver con el complemento hacia una educación integral. Entonces, desde la experiencia que hemos podido hacer en Casa Abierta, ha sido mucha la riqueza que se ha podido visibilizar desde este trabajo con los distintos grupos, incluyendo niños, que muchas veces nosotros tendemos a pensar de que los niños no tienen, o son ignorantes en términos de cómo pueden resolver sus temas emocionales, y muchas veces, claro, no tienen el lenguaje para poder explicarlo con sus palabras, pero como bien decía la profe Marisa, ellos tienen una forma de explicarlo con sus propias palabras, a pesar de que quizás no tienen tantas herramientas de lenguaje, pero sí tienen algo que decir desde lo que sienten, y es fundamental también poner atención a esas cosas, para poder trabajarlas desde un acompañamiento y una guía. Lo que significa acompañar o desarrollar competencias emocionales en niños y familias que han sufrido de lesiones de quemadura, que significa tener un proceso de rehabilitación larguísimo. O sea, estamos hablando de que si un niño tiene una quemadura a los 2 años, se puede estar rehabilitando con quien hasta los 20 años y más. Eso implica toda una complejidad familiar y personal para cada uno de los integrantes de esa familia, partiendo ciertamente por el niño que está secuelado. Entonces, por cierto que el diseño de este programa de contención emocional, que está como en la base, que está en el ADN de lo que es Casa Abierta, considera y ha considerado y debe estar considerando permanentemente y revisando cuáles son las necesidades de esta familia, de este niño, para que puedan afrontar de mejor manera este largo proceso de rehabilitación. Muchas gracias. Bien, después una pregunta para Aldo. Pregunta Mariela Alonso, ¿qué es un cuentaforo? Cuentaforo. Sí, esto viene desde el Teatro Foro de Augusto Boal, esta técnica de trabajo que tiene que ver con que se plantea desde el teatro, se plantea un escenario, ¿cierto?, con un conflicto en donde el protagonista cede ante ese conflicto y luego se hace una pausa para que quienes están de espectadores, entre comillas, porque también participan de todo esto, puedan proponer otro desarrollo, una solución a ese conflicto, y puedan a partir de ahí validar la opinión que tienen al respecto de lo que está sucediendo y lo que están viendo. En el caso de los cuentos, se plantea un cuento en donde también se plantea algún tipo de conflicto, alguna problemática, y en donde se invita a quienes estén participando poder darle otro curso, alguna solución y alguna salida también al personaje, o muchas veces, sobre todo en el trabajo de niños, de repente salen soluciones que son riquísimas en términos de soluciones creativas. Entonces también ahí, de pasada, trabajamos con algunas fortalezas que permiten también fortalecer y nutrir estas capacidades que estaba mencionando. Gracias. Mari Domínguez pregunta, la educación emocional, ¿está dentro del currículum o lo hacen de manera extracurricular por la necesidad?
me tomo la palabra nuevamente. Es transversal, es transversal. La educación emocional tiene que ser algo que esté presente en toda interacción estudiante-docente, docente-estudiante. ¿Ya? Hay objetivos transversales dentro del currículum que nos dicen que esto se tiene que desarrollar en las distintas instancias de un espacio educativo. Sin embargo, por cierto, cuando se intencionaliza, se focaliza, se desarrollan talleres que apuntan a las necesidades particulares de los estudiantes, en este caso, estudiantes en situación de enfermedad, por cierto que va recogiendo elementos que están presentes en el currículum, pero también están presentes en lo que significa la experiencia de la enfermedad, la experiencia del estar en un proceso de rehabilitación, y en ese sentido no tiene que ser un programa de esta característica, un programa libresco, sino que tiene que ser un programa que esté sentado y desarrollado desde la vida y para la vida. Sí, como mencionaba Sergio, está dentro del currículum en forma transversal. Al inicio, ¿cierto?, la educación inicial de identificar las emociones y después, ¿cierto?, de reconocer las emociones como en uno y en los demás. Va en forma progresiva, pero está en forma transversal. Marisa, si nos pudieses contar un poco de... Sí, claro, les felicito por el trabajo que estáis haciendo en estos colegios, me parece sumamente interesante. Claro, en España se funciona de forma diferente. Las escuelas hospitalarias son muchísimo más pequeñas, están adheridas a un hospital y yo no sé si conocéis realmente cómo funciona en España. No existen estas escuelas hospitalarias tan grandes. Están adheridas al hospital y vienen... y hay alumnado en mucho menor número, ¿no? Y dependiendo del día vendrán unos u otros, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy diferente el funcionamiento. Sí que hay algún hospital que hace educación emocional en una organización específica para ello. Yo estoy comentando de Sant Joan de Déu, por ejemplo, de Barcelona, pero la mayoría de hospitales están haciendo una educación emocional transversal, es decir, allá cuando conviene hacen la educación emocional para sus alumnos. También es verdad que se está haciendo educación emocional específica, también se está iniciando con contenidos, los contenidos que hemos visto antes en las exposiciones, específica para no dejar, claro, cuando se hace de una forma transversal, a veces, y también pasa en las escuelas normalizadas, a veces, como es transversal, no se acaba de hacer, ¿no? Entonces, a veces se opta por hacer, bueno, pues una asignatura, es decir, vamos a hacer una asignatura de educación emocional o vamos a hacer una asignatura de educación emocional y valores, y esto en España también se está haciendo, es decir, funciona un poco de forma diferente a como se está haciendo en Chile, por ejemplo, Las escuelas hospitalarias son muchísimo más pequeñas, es que no tienen nada que ver, pero realmente os felicito por el trabajo que estáis haciendo, me parece sumamente interesante. Bien, gracias. Camila Segura pregunta, ¿han pensado o han implementado algún tipo de taller vivencial de emociones para que los jóvenes hablen desde la experiencia y puedan tener una propia retroalimentación de lo que sienten? ¿Respondo yo? Nosotros en nuestra escuela semanalmente tienen talleres de orientación, donde se da el espacio para que los jóvenes se puedan comunicar entre ellos y también hablar de la experiencia. Y también hablamos del mutuo cuidado, también lo mencioné en la presentación, de que muchas veces los adolescentes que van como avanzando en su tratamiento o van mejorando, también tienden a ayudar a los que vienen llegando. Se va formando como algo natural ahí entre los adolescentes que es bien bonito. En esa línea es muy interesante siempre el enfoque personalizado del trabajo en educación emocional. Está este currículum transversal que te dice que son importantes, claro, pero los contenidos están llenos de matemática, lenguaje, ciencia, naturaleza, ¿ya? Entonces, haciendo un poquito de historia, nosotros hace años, dentro del currículum existe el ramo, la asignatura de orientación, que de orientación no entrega notas para ser promovido de año, porque
como bien planteaba la profesora Marisa, da la impresión de que lo intelectual, lo cognitivo, la razón es más importante que lo emocional. Entonces, cuando nosotros hicimos el diseño de lo que es un currículum adaptado, este currículum que propone el Ministerio de Educación de Chile, adaptado a la realidad de este espacio para estudiantes con secuelas de quemadura, pacientes de Coaniquem, dijimos, bueno, esta orientación tiene que ser mis emociones. Y creamos el taller Mis Emociones. Y este taller Mis Emociones que se vincula a este gran eje valórico que se va trabajando año a año. Y después, pasado el tiempo, dijimos, bueno, hay que ir más allá, hay que ir un paso más allá. Y dijimos, bueno, esto se tiene que intencionalizar más, y ahí aparece toda esta línea de intervención desde el ámbito tiempo libre y familia que ha ido liderando de alguna manera Aldo. No sé si quieres complementar, Aldo. Sí, sí que, como decía, estos espacios de diálogo se dan también dentro de las dinámicas, por eso se trabajan con estos grupos etarios dentro del desarrollo de los talleres, para que también entre pares, entre pequeños niños, también vayan de alguna manera corregulándose en términos de lo que va surgiendo, en términos emocionales. Y en los más grandes también se han dado conversaciones muy interesantes en torno a temáticas que surgen en el momento de que se plantean quizás algunos juegos, en donde alguien pide la palabra y comienza a hablar, y a partir de ahí se conforma una conversación, y no se puede interrumpir eso, sino que, bueno, bienvenidos a ese emergente, y conformamos toda la dinámica para que ellos puedan compartir esos temas que son inquietudes que surgen desde ellos, y que son más importantes de lo que yo pueda haber propuesto o la idea que yo haya tenido para esa sesión en particular. Entonces, claro, creo que es muy importante e interesante abrir también esos espacios, teniendo esa, como mencionaba de alguna manera en las sugerencias, como tener la posibilidad también de estar escuchando atentamente y estar al servicio para poder tomar eso emergente y comenzar a trabajarlo. Creo que es súper importante, necesario. Perdón, dentro de la presentación de Fabián, bueno, muchos elementos muy interesantes, y hay uno que no deja de ser importante de considerar, sobre todo los docentes que trabajamos en el contexto hospitalario, que es la distinción entre lo que parece ser y lo que realmente es. Entonces, claro, hay toda un repertorio que es políticamente correcto en términos de que yo me tengo que ver bien, tengo que estar sonriente, tengo que agradecer, pero hay veces que hay que ir más fino aún, porque hay veces que parece que está bien, no es tal. Porque estamos hablando de que nuestros estudiantes son niños, por cierto, son familias que están en una situación de vulnerabilidad, de una gran vulnerabilidad. Nunca olvidar eso, nunca olvidar eso. No es fácil sobrellevar un proceso de rehabilitación de quemadura por años y años. Nosotros hemos tenido la posibilidad como docentes de conocer estudiantes pequeñitos de 2, 3, 4 años, y lo hemos visto crecer. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha significado para esta familia, para este niño, llevar ese proceso? Y cómo nosotros como docentes, como equipo de Casa Abierta, tenemos que ser capaces de acoger, acompañar y brindarles las herramientas para que puedan afrontar esta situación de vida. Si me permitís, realmente la educación emocional, si no es vivencial, no es educación emocional. Un poco, es decir, con contenidos cognitivos no es suficiente, no basta. No se desarrollan las competencias emocionales con solamente dar teoría, entre comillas. Se ha de vivir, se ha de vivenciar, se han de buscar actividades múltiples, muchas de las que ellos han dicho, ¿no? Me parecen estupendas. Se ha de vivenciar. Si no lo es. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante que estabas diciendo, Sergio, es necesario estar bien, ¿no? Veamos las fotos del Facebook, veamos las fotos, todo el mundo pone caras sonrientes, todo va bien, es maravilloso, ¿no? Estamos convirtiendo
nuestra vida en una imagen maravillosa, pero no es así, no siempre es así, ni ha de ser siempre así. Es decir, hay tristeza, hay ira, hay odio, hay etcétera, etcétera, etcétera. Respetemos las emociones, legitimemos las emociones. En cuanto podemos legitimar estas emociones en cualquier niño, en cualquier adulto, es igual. La educación emocional es continua, es permanente y es vital, es decir, desde antes de nacer, y hay investigaciones, antes de nacer, hasta la muerte. Es decir, todo esto se ha de legitimar. Las emociones son múltiples, 500 son múltiples y todas ellas son legítimas. Cuando se viven realmente las emociones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es Vivir la pérdida. Vivamos las emociones. Yo recuerdo que cuando murió mi hermano, necesitaba vivir la pérdida. Es que la necesitaba. Tenía que fluir en la tristeza para poder luego salir de ella, para poder regularla. Si no la vives, no la regulas. No eres capaz de regularla, ¿no? Y pienso que es una aportación excelente desde esto que has hecho Sergio y Fabián. Es decir, veamos todas las emociones y todas son válidas. Veamos cómo las canalizamos. Lo que no es válido es cómo nos comportamos a partir de ellas. Y ahí viene la regulación emocional. Pero sí que es verdad que las emociones todas son válidas. Muy cierto, muchas gracias. Esta pregunta va para Fabián. ¿Cómo se trabaja en el caso de niñas y niños y adolescentes, en el caso de que sean parte de hogares y estén a cargo de tutores? Las familias o contextos significativos hoy en día son muy diversos. Bueno, el proceso de internación ya es traumático para los niños y adolescentes. Por lo tanto, ya se debe trabajar el desarrollo emocional desde un principio. Los hogares tienen también distintos cursos también o charlas entre ellos, ¿cierto? Como tutores hacia los internos de desarrollo emocional. En mi caso particular tengo una experiencia positiva y una negativa. Una hace 3 semanas atrás, de un adolescente que se tenía que internar recientemente en un hogar de menores, y bueno, intentamos hacer contacto con el hogar para poder mantener el vínculo. Sin embargo, también han cambiado mucho las cosas y está mucho más difícil el acceso hacia los hogares, porque también hay mucho más cuidado, o se tiende a tener mucho más cuidado actualmente. Por lo tanto, ese hogar en particular tenía su propia escuela y no pudimos continuar el proceso por más que ofrecimos ayuda, ¿cierto? Y continuidad en terapia. También tenemos otra experiencia, quizá un poco más positiva, donde me acuerdo que con Carolina, con psicóloga, podíamos visitar a Niat, me acuerdo que era en ese momento, y podíamos visitarla en el hogar, podíamos ofrecer también nuestros servicios, y existía una mayor continuidad. Por lo tanto, yo creo que respondiendo a la pregunta va a depender mucho del tipo de hogar y de la accesibilidad que se pueda tener a ese hogar. Y bueno, y como lo mencionaba anteriormente, también tener su propio programa de salud mental para los internos. Gracias. Miranda vuelve a preguntar, ¿existe la formación en educación emocional para los docentes hospitalarios? Es decir, dentro de los programas que tienen, o si existen experiencias, más allá de experiencias que garanticen el bienestar emocional, ¿existen experiencias que formen en educación emocional? Bueno, como adelantando un poco la información, hace 3 semanas atrás hicimos un seminario junto con las aulas del norte, más Corpamec, centrado en lo que es reinserción escolar, ¿ya? Y ya está dentro de nuestra idea de quizá el próximo mes, o estamos viendo la fecha, para desarrollar un seminario, pero únicamente para docentes de escuelas hospitalarias, para trabajar en distintas salas de Zoom, ¿cierto? Como la plataforma, para poder trabajar el desarrollo emocional también entre nosotros, para poder conocernos, para poder conversar de otras cosas, y no solamente como capacitarnos en ciertas áreas, sino también generar espacios de comunicación para fortalecer el vínculo emocional que podamos nosotros como profesionales o como personas. Es necesario. Es necesario estar bien uno para poder entregar lo mejor a los demás. Así que por mientras hacemos distintas reuniones, ¿cierto? Donde intentamos trabajar el desarrollo emocional
también ahora para el segundo semestre, que acá en Chile, bueno, estamos en el segundo semestre. También tenemos ya programado el tema de los talleres de autocuidado para los profesores y del mutuo cuidado, como también les mencionaba en la presentación. Por lo tanto, también son propuestas que uno va trabajando en el tiempo y que es necesario hacerlo, más aún en este tiempo, que, como les mencionaba anteriormente también, no tenemos la posibilidad de escucharnos y de saber cómo estamos, sino que muchas veces nos enfocamos solamente en lo laboral, en la continuidad, ¿cierto? Y de salir adelante con las adversidades que se van presentando. Es una dimensión, la educación emocional, tremendamente relevante, es una piedra angular dentro de lo que significa la intervención en un contexto de pedagogía hospitalaria. Y yo creo que los pedagogos hospitalarios que trabajamos ya hace un tiempo, esto lo fuimos desarrollando quizás un tantito de manera intuitiva, de leyendo un poquito por aquí, por allá, de también basado en repertorios personales que facilitaban el acercamiento a esta dimensión, pero por cierto hay un terreno, un camino largo que recorrer en términos de formación, de capacitación, para el bien de nuestros estudiantes, la familia y, por cierto, los profesionales que elaboramos en este contexto. Por último, Beatriz, mencionar que siempre cuando hablamos de desarrollo emocional en el equipo, le damos muchas veces la responsabilidad a la psicóloga del equipo para que organice todo. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos que también es persona que también sufre la pérdida, ¿cierto?, del estudiante que se fue, ¿cierto? También tiene una carga emocional propia del trabajo, una carga emocional propia de su familia. Por lo tanto, muchas veces se recomienda que quien organice, ¿cierto?, un autocuidado en el equipo sea un organismo externo y no alguien del equipo, porque el psicólogo también es parte del equipo y muchas veces nos olvidamos de ese detalle. Muchas gracias. Bien, ya para ir cerrando un poco la conversación, me gustaría relevar algunos puntos que se fueron dando a lo largo de esta conversación. Yo creo que este último es una tarea pendiente, y creo que es un poco de formación profesional quizás también, el ponernos siempre en segundo plano. Pensamos en muchas estrategias para desarrollar competencias emocionales para nuestros estudiantes y nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Y yo creo que eso pasa regularmente en este tipo de profesiones. Es importante, por todo lo que ya hemos hablado anteriormente, formar a los educadores en educación emocional para lograr dar el correcto acompañamiento. Lo otro que ha salido con mucha relevancia es la importancia de hacer un trabajo transversal con los distintos agentes involucrados, con la familia, con los estudiantes, con los compañeros de clase, hermanos, el entorno circundante. Al final, todos estos agentes involucrados influyen en el bienestar del niño, por lo tanto es importante trabajar con todos ellos. Y también muy importante esto de la escucha activa y de el legitimizar las emociones. Pienso que esto de la escucha activa es particularmente importante porque muchas veces planificamos y tenemos una idea muy maravillosa en nuestra cabeza de lo que podría ser un excelente taller de bienestar emocional, como decía Aldo, y llegamos y nos encontramos con otra situación. Y yo creo que es importante que en esta planificación, en torno ya a lo que preguntaba alguien del público, que en esta planificación no solo se consideren a quien, en el fondo, que no sea solamente quien va a dictar el taller, quien lo planifique, sino que también se tomen en cuenta las necesidades y las emociones y los distintos momentos que están viviendo quienes van a recibir el taller. Eso también es algo muy importante y bueno, algo que también nos caracteriza mucho la flexibilidad con la que trabajamos, es decir, nosotros somos como docentes hospitalarios muy flexibles en el caso de que si llegamos y hay una situación, sabemos atenderla muy bien. Yo creo que eso es una de las características que nos define y una fortaleza también para el trabajo que hacemos. Así que eso sería por hoy. Los dejamos invitados para nuestro próximo seminario, que es precisamente
agentes involucrados en la intervención en pedagogía hospitalaria a fines de octubre. Y antes de terminar, Jenny González nos quería hacer una invitación. Si estás por ahí, Jenny. Jenny, ¿estás por ahí? Bueno, Jenny nos quería dejar invitados al Congreso de... Mira, ahí nos escribe Jenny. Jenny, por favor, abre tu micrófono y invítanos a todos. Ahora, buenas tardes a todos. Felicitar a los expertos que han estado hoy, saludarlos. Desde toda Latinoamérica los seguimos, los conocemos y saludo a todos los maestros que están aquí participando hoy, a los directivos que hacen parte también de este seminario y que vienen siguiendo todas estas sesiones. Dentro de diferentes roles que desempeño, estoy a cargo de la dirección académica del Congreso Internacional de Pedagogía Hospitalaria de Colombia, el CPH-COL, que ya lo han escuchado, lo han conocido, y este año tendrá su 5ª versión en formato virtual, interactivo, bueno, con unas novedades muy interesantes, con la referencia de los expertos, siempre participando allí con las novedades y con los aportes que tienen ellos desde su experiencia, pero también este año con un ejercicio interactivo que queremos de visualizar más las experiencias de maestros hospitalarios, de buenas prácticas, hospitalarios y domiciliarios que realizan muy buenas prácticas, que queremos invitarlos a que podamos hacer allí intercambios y fortalecer estos vínculos de apoyo y colaboración. Así que acá en el chat les acabo de dejar los datos para que sigan las redes sociales del Congreso y los correos electrónicos en los que ustedes pueden consultar sobre esta información, que pronto les estaremos enviando las fechas, las temáticas, pero los invitamos a que puedan postular sus experiencias y contarnos un poco desde esos lugares tan lejanos y tan interesantes desde los que están trabajando en este contexto, cómo vienen trabajando. Así que allí los invitamos. Gracias, Betty, el equipo. Sergio, gracias por el espacio de presentar esto. ¿La fecha del Congreso? Eso nos faltó. Noviembre de este año, noviembre. Ya les daremos las fechas exactas. Bien, muchas gracias a todos y todas por participar. Ha sido una tarde y una noche para otros muy grata. Espero verlos en el próximo Congreso. Un gusto, cariños a todos y todas. Un abrazo gigante. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao.